Perfecto. Bueno, vamos a terminar entonces, como dijimos, con el capítulo 28, ¿sí? Con los últimos ítems, y después arrancamos, ¿sí? Con todas las pilas esta clase y la que viene, si Dios quiere, con el capítulo 29 de hábitos éticos y morales, ¿sí? Y vamos así. En el capítulo que estábamos estudiando sobre el cuidado que teníamos que tener con un Sefer Torah o con los libros, nos quedamos en lo siguiente. Voy a leer el número 5, que dice así: un rollo de la Torá que se deterioró y ya no es utilizable debe guardarse en Genizá. Así también los demás libros sacros, escrituras y artículos sagrados está prohibido incinerarlos. O sea que todo esto hay que llamar a la persona que guarda, que busca todos estos artículos religiosos que guardamos. Creo que lo habíamos mencionado, pero bueno, no viene de más recordarlo, y los llevan a la Genizá, los tienen que enterrar y tratárselos con respeto. De todos modos, les dije que los papeles que todavía no se estudiaron, o sea, fotocopias que uno hizo pero que no se estudiaron, es como que no penetró la Kedushá en esas fotocopias, en esos papeles, y por eso se pueden desechar sin ningún problema. No así un libro que ya fue estudiado, y ni que hablar un Sefer Torah. De hecho, ¿Se podría Sefer Torah, reciclar y para hacer algo también de Torah? claro, no escuché, está piola pero no. De hecho, un Sefer Torah, Tefilín o Mezuzá, cuando se manda a la Genizá, es como que se les da, no sé si se les aparta y se les da otro lugar específico, no el mismo lugar donde van fotocopias que se estudiaron o libros, ¿sí? Seguimos adelante. Número 6, ¿sí? Si necesitan de todos modos, chicas, un contacto de quien busque Genizá, me lo piden, ¿sí? Se los puedo pasar, y o las buscan o ustedes la tienen que acercar. Número 6. No se arrojan textos sagrados, ni siquiera libros de Alajá o Agadá. Está prohibido, ¿sí? Bueno, no se arrojan, lo mismo que estábamos hablando antes, que no se desechan así como así, sino que van a la Genizá. Está prohibido colocarlos con la portada hacia abajo. Si se los encuentra invertidos, se lo debe volver a su posición adecuada. Quiere decir que si yo tengo este Sefer Torah, ¿sí? Estamos estudiando Bereishit, ¿sí? Para Yad Vaishlach, tengo este Sefer Torah, no lo puedo poner así boca abajo. Si lo encuentro boca abajo, lo tengo que volver a poner boca arriba, ¿sí? Y mismo, si yo lo encuentro en la biblioteca invertido, ¿sí? Lo tengo que dar vuelta y poner como corresponde, ¿sí? De esta manera estoy tratando que este libro tiene citas sagradas, contiene texto sagrado del que se estudió, del que se va a estudiar, y no lo trato como cualquier otro texto, ¿sí? Acá trae algo rarísimo, pero se los voy a leer, que dice así: está prohibido orinar frente a libros santos en caso de necesidad, que al menos se encuentren a un mínimo, ¿sí? De 80 centímetros por encima del suelo. Bueno, no sé en qué caso podría ser este, pero digamos, no sé, un nene que va, o sea, que va a hacer pis, no sé, alguien está leyendo un libro y un nene va a hacer pis en un jardín, o sea, tener cuidado que si hay un libro de Kruyá hay que comportarse en ese lugar con santidad. De hecho, mismo uno no puede estar frente a libros sagrados, aunque yo sé que hay gente que acostumbra, bueno, quizás su tzniut dentro de su casa no es el mismo que afuera, entonces, bueno, es verdad que en la casa uno puede estar sin medias. No sé cómo es con respecto al tema de cubrirse la cabeza, ¿sí? Si hay alguna mujer que se saca dentro de su casa, puede ser que en los días permitidos hay alguna que me puedan decir, no, pero yo sé que conozco a alguien que en los días permitidos en su casa está sin kisui, pero no debería ser la regla frente a libros de Torah o imágenes de un tzadik, ¿sí? Uno debería estar delante de esos libros con el mismo tzniut que estaría en cualquier otro lugar, ¿sí? El detalle de las medias, o sea, eso es digamos, es un detalle y estaría permitido. Estoy hablando acá de las vestimentas, del resto de las vestimentas y de cubrirse la cabeza para una mujer casada. Si alguna igual tiene una duda específica, con eso lo puedo consultar. Seguimos adelante, dice así, el número 8, es hasta el número 13 y seguimos adelante. Dice, no se debe hacer una cobertura para cualquier artículo sagrado con material que ya se usó para propósitos profanos. Como que si ya
un material se utilizó con otro fin totalmente profano, no debo hacer una cobertura para un libro sagrado. No sé, como digamos, cubrir un libro de Torá con un papel de diario, digamos, como que lo quiero reciclar y cubrir con un papel de diario ese libro de Torá. Pero dice, si esto ya se confeccionó, digamos, si ya está hecho, una vez que se confeccionó puede usarse. Sin embargo, dice, pero si el material con el que se hizo la cobertura para este libro fue utilizado con fines idólatras, eso no se puede y hay que sacarle esa cobertura y ponerle otra cobertura, ¿sí? Que digamos que no haya sido usado nunca. Número 9, y acá está muy interesante este ítem, dice así: está prohibido utilizar un libro sacro para el beneficio personal. ¿Qué significa que yo use un libro sacro para el beneficio personal? Dice así, por ejemplo, ubicarlo como protección del sol o para que su semejante no vea lo que se está haciendo. Quiere decir que no puedo poner un libro acá adelante que me tape y que, por ejemplo, que me tape el sol, o no puedo poner el libro así para que Naomi, que está acá conmigo, no vea lo que estoy haciendo. No se puede utilizar un libro para beneficio personal. Ahora, si el sol brilla sobre el libro que yo estoy estudiando, yo tengo acá, chicas, mi Kitzur, si el sol brilla sobre mi libro que yo estoy estudiando, ¿sí? Está permitido usar otro como pantalla, pues no se lo usa para el propio provecho. Quiere decir que yo sí puedo, por ejemplo, parar este libro acá para que no dé el sol, ¿sí? Puedo parar este Humash, por ejemplo, que está acá para que no dé el sol, sobre mi Kitzur que estoy leyendo acá abajo, ¿sí? Pero no es que me está dando el sol en la cara y utilizo el libro para que no me dé el sol en la cara, sino que estoy utilizando el libro para que no dé el sol sobre el otro libro, sobre el Kitzur. Dice, del mismo modo, puede permitirse el colocar un libro debajo de aquel que se está estudiando con el objeto de elevarlo para facilitar el estudio. Quiere decir, pero acá ojo al piojo, sí, porque habíamos estudiado algo al respecto la semana pasada, que yo puedo poner un libro sobre otro, digamos, para que este libro, por ejemplo, me quede más elevado y me sea más fácil el estudio. Sin embargo, ¿se acuerdan que habíamos estudiado que hay un orden como se apoyan los libros? Entonces, digamos, yo no puedo poner un libro de Alajá sobre el libro de Torá, ¿sí? De Humash, ¿sí? De Humash menos, o sea, ni de Nevim ni de Ktubim. O sea, tendrá que ser como otro libro que esté en la misma categoría que este otro. Quiere decir, sí, entre paréntesis, que no sea ni un Humash, ni de Ktubim, ni de Nevim, ¿sí? Y seguimos adelante, ¿sí? Dice, pero no se debe colocar un libro dentro de otro a fin de no tener que buscar posteriormente el lugar donde se estaba estudiando. Quiere decir que si yo tengo este libro, ¿sí? Estoy estudiando de mi Humash, no puedo poner mi Kitzur dentro del libro Humash para marcar dónde se estaba estudiando en el Humash, para que después no tenga que buscar en qué lugar yo estaba estudiando. De esta manera, la forma que nos comportamos con respecto a los libros es con santidad, ¿sí? Y sí, ahora esta es una reflexión que podemos hacer. Si así nos comportamos y cuidamos el honor de cada libro del que estudiamos, cuánto más y más tenemos que cuidar el honor de las personas con las que tratamos, ¿verdad? No, miren tanto, hoy una persona me decía, no, porque los religiosos esto, porque los religiosos lo otro. Bueno, uno tiene que ser un ejemplo en todo, y de acá sacar como la conclusión que si así voy a tratar con el debido respeto a los libros, y los voy a honrar y los voy a cuidar, así voy a tratar con respeto y con honor a cada ser humano, a cada persona. Seguimos diciendo, no se deben trazar líneas sobre un papel encima de un libro, porque el papel no tiene santidad sino hasta que se escriba alguna cosa sagrada sobre él. Tampoco se pondrá dentro del libro sacro un trozo de papel o cosa similar para preservarlo. Quiere decir que yo sobre un libro de Torah no puedo agarrar una hoja con el propósito de escribir, porque aunque yo escriba algo sagrado en esa hoja, la hoja no absorbió santidad sino hasta que yo la escribí. Y mientras yo no la escriba, si yo apoyo una hoja sobre este libro, entonces es como que voy a estar apoyando algo que no tiene este nivel de santidad sobre el libro, ¿sí? Así que si querés utilizar, por ejemplo, un libro que es de tapa dura, cuando tenés que marcar algo con una regla o algo, digamos algo, necesitas como una base fuerte, ¿sí? Lisa, plana, sólida, utilizás otro libro que no sea un libro de Torah. Y mismo no podés guardar un papel, ¿sí? Por ejemplo,
No puedes guardar un papel, ¿sí?, adentro de un libro de Torá con el objetivo de preservar el papel, ¿sí?, porque estarías como utilizando tu libro de Torá como un medio para cuidar eso otro, por ejemplo, ese otro papel. Y vamos a pasar al punto número 10. Chicas, ¿están conmigo? Puse play y fui para adelante. Sí, sí, acá Sí, estoy, Gaby. sí. Ahí está doble. Zipora, ¿y quién más está ahí? Mi Soy la hermana. Sí, sí, se nota, pero ¿cómo te llamas? Ronit. Ronit. Bueno, bienvenida, Ronit. Y Gracias. Zipora. Es que yo Bueno. iba en el Majón, pero ahora estoy con mi hermana y justo me metí. Ah, ¿en serio? ¿No te vi? ¿Vos me veías acá en el Majón? No sabía. Vivo hace una semana, por eso. Ah, con razón. Pero justo ahora está la casa de mi hermana y dije, bueno, no llego, me meto. Me está Muy ayudando. bien, muy bien. Bueno, entonces la semana que viene, Zipora, te veo acá en vivo y en directo. Vamos. Bueno, entonces seguimos adelante. Número 10, dice así: quien quiera destruye textos sacros, transgrede un mandamiento prohibitivo, no harás. No harás así con Hashem vuestro Señor. Quiere decir que no se puede destruir, como dijimos, nada de estos libros que tienen dushá, que tienen santidad. Se debe reprender a los encuadernadores que encolan textos sagrados a las tapas de los libros. Esto quizás sería un poco lo que vos recién preguntabas, Kalanit, si se puede como reciclar un libro para otra cosa. Acá dice que no se puede, que uno tendría que reprender a los encuadernadores de libros que usan textos sagrados para digamos, encolar y armar otros libros. Dice, asimismo, se debe poner cuidado cuando se entrega libros sacros viejos a un encuadernador no yehudí para su restauración, de pedirle las cubiertas viejas y guardarlas para que el encuadernador no coloque las cubiertas de los libros sagrados en libros seculares. Así que bueno, es heavy el tema en el aspecto de que uno tiene que ponerse las pilas en tener el recaudo de cuidar el material, los libros con los cuales está estudiando. Y esto también creo que puede llevarlas también a la reflexión a cada una de nosotras, a que cuando nos sentamos a estudiar Torá, no es que estamos estudiando un libro como que es el libro que estudié para la facultad, para rendir un parcial, no es el libro que estoy leyendo de filosofía, sino que estoy leyendo un libro de Krushá que me conecta en este momento con Akadosh Baruj Hu. Me conecta con Hashem este libro que estoy estudiando. Quiere decir que no es que así nomás yo trato el material, sino que tengo que tener en cuenta que este libro es un libro sagrado y que cada vez que yo me siento a estudiar este libro, tengo el privilegio de conectarme con Akadosh Baruj Hu. ¿Sí? Que está en Sof y que está explicado que cada vez, y eso se estudia en el Tania, que cada vez que uno se sienta a estudiar unas palabras de Torah, uno se conecta en una unión única con Hashem, que no hay una unión como esta unión que se consigue cuando uno estudia y comprende un tema de otra manera. O sea, es una unión única, potente, increíble. Número 11. Dice así. Esto en el caso, escucha lo que les voy a leer. Dice, no se compra un Sefer Torah, Tefilín, un Mezuzot a un no yehudí por un precio superior a su valor. Quiere decir que en otra época sí había gente como que, mismo cuando se hacían pogroms a las ciudades de los Yehudim y se robaban, por ejemplo, se llevaban el Sefer Torah y se llevaban, digamos, todos libros, digamos, que eran importantes para los Yehudim. Después esta gente quizás que hacía, vendía ese Sefer Torah, esos libros, a un precio irrisorio, porque sabía que los judíos lo iban a pagar, con tal de rescatar ese Sefer Torah, ese libro sagrado, de mano de los Yehudim. Entonces, acá está diciendo que no se compra un Sefer Torah, Tefilín o Mezuzot a un no Yehudí por un precio superior a su valor. Si entre paréntesis, aclara el Alter Rebbe, es excesivamente superior. Pero si el valor es un poco superior, ¿sí?, es deber comprarlos. ¿Sí? Pero ¿por qué no se debe comprar de un no Yehudí, ¿sí?, un Sefer Torah, un Tefilín o Mezuzot, que tienen un valor totalmente excesivo? Como sigue diciendo, a fin de no alentarlos a hurtarlos y robarlos, porque si ellos saben que van y que roban y que el Yehudí le va a pagar ese Sefer a cualquier precio, entonces van a seguir robando. Cuando el Yehudí diga, no, yo ya sé que este Sefer es robado, ¿sí?, pero yo no voy a pagar cualquier precio, entonces eso como que va a disminuir
las ganas de lo aleinu de esta gente de robar libros de Torá. Por su valor real, sigue diciendo, sin embargo, es nuestro deber comprarlos, incluso cuando estén deteriorados y requieran geniza. ¿Sí? O sea que por su valor real, sí, es nuestro deber comprarlos, incluso, ¿sí? Incluso que ese Sefer Torah requiera llevarse a la geniza y no deba ser más usado, incluso es deber comprarlos. Y dice así: si el no yehudí exige un precio exorbitante, debemos regatear y hablarle en forma persuasiva. Quizás acepte venderlo al precio apropiado. Si persiste en su actitud, se abandona este sefer en su poder, en poder del no yehudí. Y no se le debe pedir que lo venda, si es demasiado barato, no sea que se encolerice y lo arroje donde resultará destruido. Quiere decir que por el otro lado tampoco uno le va a decir, no, bueno, vendémelo y te lo pago 2 mangos, digamos, simbólicamente, no vaya a ser que el otro, el no yehudí que tiene este sefer de Kedushá en su poder, diga, así solamente 2 mangos me quieren pagar un precio en pesos, no en dólares. No, yo entonces no se los vendo nada, voy y lo tiro, ¿sí? Bueno. Así que bueno, miren cómo la halajá sabe también de estos temas, ¿sí? de compra y venta bien inteligentes. Y termino leyendo 2 halajot muy cortitas de este simán, y pasamos al capítulo famoso número 29. Dice así: si a alguien se le cayó un Sefer Torah de las manos, incluso la cubierta, deberá ayunar. Es costumbre que ayunen también quienes lo vieron. O sea, es así, que si se cae un Sefer Torah, siempre cuando es Simchat Torah, visto, uno está mirando ahí a los hombres que tienen el Sefer Torah, que no se les vaya a caer, dice, porque si no es costumbre que al que se le cae el Sefer Torah o la cubierta del Sefer Torah, y a quienes ven que se le cae el Sefer Torah, que tienen que ayunar. Eso se hace ayuno, creo que alguna vez lo aleino había un Sefer Torah que estaba como inclinado en el arón, y cuando mi marido lo sacó medio como que se le cayó, y tuvieron que ayunar, pero hacían como medios ayunos, y medios ayunos después se juntaban y era como un ayuno completo, fue un tema así. Ahora que recordé este episodio, bueno, cualquier cosa les averiguo y si les interesa les cuento la semana que viene. Y después termina diciendo la última halajá al respecto, dice: está prohibido escribir un versículo bíblico e incluso 3 palabras de un versículo sin trazar primero líneas en el pergamino. Hay autoridades que sostienen que está prohibido escribir textos seculares en la escritura ayurit, la que se emplea para escribir el Sefer Torah. Quiere decir, ¿sí? Acá que parece que eso lo tendremos que ver con un sofer, pero que un sofer no puede escribir en un pergamino, ya sea para un tefilín, para una mezuzá, para un Sefer Torah, sin antes haber trazado las líneas. Y hay autoridades por el otro lado también, ¿se acuerdan que estamos leyendo todo lo que tenía que ver respecto a Sefer Torah y a libros sagrados? Hay autoridades también que dicen que con la escritura que uno escribe el Sefer Torah, un sofer escribe el Sefer Torah, no puede utilizar esa escritura para escribir textos seculares. Así que bueno, yo vi que a veces como que se escriben los nombres y demás. No sé al respecto cómo difieren las autoridades, pero bueno, un punto para tener en cuenta. Cualquier cosa, uno, si quiere mucho tener algo escrito con su nombre, puede averiguar a la autoridad, en todo caso que se lo permita, ¿no? Como que uno siempre encuentra, ¿no? A ver quién permite lo que estás buscando. Aunque uno debería tener, como siempre hablamos, un camino, un derech, con las buenas, con lo que es más fácil, y con lo que es más estricto, en lo que es más jumbra. Dicho esto, terminamos el capítulo 28 y chachán, por lo menos mitad de la clase, comenzamos con el capítulo número 29. Hábitos morales y éticos. Bueno, les quiero decir que más allá de que vamos a tener muchas enseñanzas interesantes, a mí cuando me siento a estudiar temas de Torá, que dijeron los jajamim, y que hablan sobre cosas éticas y que la persona debe tener en cuenta, que la podría descubrir por su sentido común, o que
que se podría estudiar de otro lugar, uno dice, mirá cómo en la Torá están estas enseñanzas tan básicas para la vida del día a día, como que uno puede pensar, wow, bueno, los Jajamim o la Torá está en, digamos, son solamente cosas muy elevadas, no. En el día a día también la Torá sabe exclusivamente qué es lo correcto, qué es lo bueno, cuál es el carácter, cuál es la midá correcta, cuál es el camino que tenés que seguir para tu bienestar personal y para tu desarrollo personal. Así que adelante, empezamos chicas, capítulo número 29, seif número 1. Dice así. Ahora sí, perdón, se los voy a compartir. Acá estamos. Muy bien. Voy a minimizar esto. Un segundo. Dice así, capítulo 29, número 1. Los hombres difieren en sus rasgos de carácter. Algunos son iracundos y tendientes siempre al enojo, y otros tranquilos y jamás se enfadan o lo hacen apenas una vez en muchos años. ¿Conocieron a alguien así, sí, que no se enoje o que se enoje una vez en muchos años? Acá Calanito hace más o yo puedo decir que sí. Unos son extremadamente altivos, otros sumamente modestos. Unos son controlados por pasiones y su alma nunca se satisface de seguir sus antojos, mientras que otros poseen un corazón puro y no sentirán apetencia siquiera por cosas pequeñas que el cuerpo desea. Yo estaba leyendo acá de la compu, aunque lo tengo acá adelante, pero vamos, sigo leyendo acá. Hay personas voraces a las que todo el dinero, tendría que estar acá, a las que todo el dinero del mundo no satisfará, dice ahí. Como está escrito, quien ama el dinero no se satisfará de dinero. Otras tienen pretensiones muy modestas y les basta incluso con pocas cosas que ni siquiera les alcanzan. Y no procurarán obtener lo necesario. Algunos se mortifican con el hambre para acumular dinero de esta forma, y lo que consumen de su propia comida lo hacen con dolor. Y hay quienes despilfarran todo su dinero. Lo mismo sucede con los demás rasgos de carácter. Alegre y triste, miserable y de corazón noble, cruel y compasivo, tímido e intrépido, y similares. Antes de seguir adelante, les quiero preguntar qué les parece esto que les estoy leyendo, chicas. ¿Cómo suena? Que hay muchas personas con diferentes temperamentos. Suena interesante leer esto, como les digo, de un libro de Torá. Pensaríamos que esto lo podemos leer de un libro de bienestar personal, ¿no? Y dice, bueno, entendamos los caracteres de las personas. Sin embargo, leer esto de un libro de Torá le aporta un valor agregado. ¿Qué decís, Calanita? A ver, que te prendiste ahí. ¿El miércoles que viene estás acá? No tengo idea. No te saben. Yerushalayim, Betratayem. Amén. Vamos. Pero es lo ideal eso, me parece. Lo ideal. Tener todas estas midot. No creo que alguien tenga todas las midot juntas. No, yo no quiero todas esas. No quiero la persona que se enoja, no quiero la persona que todo el tiempo quiere, no satisface con nada. ¿Cómo? No, esas no, las otras. Las otras. Solo las positivas, muy bien. Muy bien. Entonces acá lo primero que nos está contando el Kitsur es que con todos los rasgos de carácter, sí, hay mucha diversidad y hay personas que tienen un tipo de carácter y hay personas que tienen otro tipo de carácter totalmente opuesto, ¿sí? De acá podemos ir aprendiendo, obviamente, a veces muchas disputas y discordias aparecen. ¿Por qué? Porque
vos querés o pensás que el otro es como vos. Y no, el otro no siempre es como vos. De hecho, hay distintos tipos de carácter, distintos tipos de temperamento. No todos son como uno. Tener esto claro alivianaría bastantes discordias. Ah, seguro. Sigo leyendo, el número 2, dice así, el camino, voy a leer de acá del libro, que para mí es más fácil, pero ustedes lo tienen ahí en la compu. El camino bueno y recto a seguir es acostumbrarse a marchar por el camino del medio, ¿sí? Como dice, vedere hamitsua, vedere haimsai, en el camino del medio. Ni un extremo, ni el otro extremo, ¿sí? Ni una persona totalmente altiva, ¿sí? Altanera, ni una persona totalmente humilde, ¿sí? Es verdad que una persona totalmente altanera no es buena, porque podemos pensar que puede ser una persona orgullosa, una persona arrogante, pero tampoco una persona humilde totalmente, 100% es correcto. ¿Por qué? Porque esa persona que es totalmente humilde quizás se deje de lado totalmente y no valore la capacidad que tiene, por ende el objetivo por el cual fue creado. Entonces siempre es bueno el camino del medio. Sigo adelante, ¿sí? Esto tendría que estar escrito en la ladera, así en un imán, ¿sí? Que el camino bueno y recto a seguir es acostumbrarse a marchar por el camino del medio. No se desearán, sino solamente aquellas cosas que el cuerpo precisa y sin las cuales es imposible vivir. Como está escrito, el justo come para la satisfacción de su alma. Bueno, chicas, esto podemos decir que puede ser como too much, ¿sí? Porque me estás diciendo que solamente aspire y desee tener lo que mi alma necesita para vivir. Eso es muy poco. Estamos acostumbrados ahora a desear placeres que están por encima, muy lejos de lo que realmente necesitamos en realidad. No estamos acostumbrados a vivir con lo justo. Así la persona, dice, no se abocará laboriosamente a asuntos comerciales, sino solamente para obtener lo necesario para la vida cotidiana, como está escrito, al justo lo poco le resulta bueno. No sé por qué acá me suena como que las quiero ver, pero bueno, me veo a mí cuando veo acá los nombres. Hola Marie, tarde por ahí. Bueno, pero estás divina, no parece que son la 1:00 de la mañana. Gracias, bueno, gracias. Hay un libro que se llama Sefer HaZichronot, ¿sí? Un libro de las memorias que escribió el rebe anterior, que habla de cómo nació, digamos, todo el movimiento hasídico en general, y después de Hasidut Chabad en particular, y tiene muchas historias. Hay, por ejemplo, un protagonista, o sea, no es ficticio, es real, que se llamaba Rabbi Meir, y contaba cómo Rabbi Meir y muchos otros tantos que eran Tzadikim Nistarim, obviamente que vamos a decir, bueno, era nivel de Tzadikim Nistarim, pero realmente existía, cuando vivían, querían vivir del esfuerzo de su trabajo, o sea, no querían recibir, por un lado, nada de que la otra persona les haya regalado, sino que querían vivir del esfuerzo de su trabajo que ellos mismos consiguieron. Por eso a veces tenían trabajos como muy sencillos, como sastre, como zapateros, que eran trabajos que les permitían ocupar sus fuerzas físicas externas y su mente estar como conectada con pensamientos de Torah. Pero bien, ¿por qué les cuento esto? Porque cuando ellos trabajaban, se dice que ellos, tanto Rabbi Meir como otro tzadikim que menciono en el libro, trabajaban, digamos, durante el día lo necesario para poder comprar la comida que iban a necesitar para ese día. Y al otro día, otra vez, trabajaban lo necesario que iban a necesitar para su subsistencia para ese día o para unos pocos días después. Pero no era que trabajaban toda la cantidad de horas que su cuerpo tenía vitalidad y fuerza como para ahorrar y obtener una gran fortuna, sino que trabajaban lo justo y necesario para poder adquirir lo necesario para poder subsistir. Y el resto del tiempo, ¿en qué lo ocupaban? En el estudio de Torah. Por eso alguna vez relata que cuando estaban en un trabajo
y les querían ofrecer que trabajaran más porque eran muy buenos en esos trabajos, se terminaban yendo de ese lugar porque no querían trabajar más de lo mínimo necesario para poder sobrevivir. El resto del tiempo querían ocuparlo al estudio de Torah. Bueno, me vino a la mente por esto que estamos leyendo ahora. Sin embargo, bueno, no es esto quizás, o sí, no sé, quizás hay una tzadeket nisteret por ahí, esposa de algún tzadik nistar, novia, no lo sé. Pero el punto es de que la persona debería tener en mente, bueno, trabajo lo que necesito y el resto me ocupo para estudiar Torah. O como mucha gente que cuando está trabajando, bueno, trabaja, y si tiene clientes y demás, y si no, se pone a estudiar un Sefer Torah. Eso mi marido lo vio, que en tal local lo ves al hombre, si no tiene clientes, estudiando Gemara. Y hay un maíz, hay una historia sobre un yehudí que siempre estaba leyendo Teilim. Tenía mucho trabajo, pero en los tiempos libres que no tenía clientes, leía Teilim. Entonces, como que se ocupaba de decir Teilim, de estudiar Torah. El hombre ese fallece, hereda el negocio de su hijo, y el hijo no tiene el mismo éxito que tiene su padre. El hijo va a consultar a distintos asesores porque él no tenía el mismo éxito que su padre, hasta que cae una vez en lo del rabino, y le dice: rabino, no sé por qué yo no tengo tanto éxito como mi papá, tiene un negocio muy próspero. ¿Y qué le responde el rabino? Lo que pasa es que su padre, en cada momento que tenía libre, lo aprovechaba para estudiar Torah, para leer Teilim. Entonces el Satán, el Yetzer Hará, que no quiere que el Yehudí estudie Torah, lea Teilim, le mandaba clientes, así su papá dejaba de estudiar, dejaba de leer salmos, y tenía que ocuparse de atender los negocios. En cambio vos no estás leyendo Teilim ni estudiando Torah entre medio, entonces el Satán no tiene para qué mandarte clientes, y total estás utilizando tu tiempo como Bitul Torah, no haces nada al respecto. Bueno, seguimos adelante. Ahora sí minimizo, así pueden seguir. La lectura dice así: no se cerrará la mano en exceso, ni se dilapidará el dinero, sino que se hará caridad de acuerdo a las propias posibilidades, y se prestará dinero adecuadamente a quien lo necesite. Lo mismo con respecto al dar tzedakah, y esto en todos nuestros aspectos de dar, ¿sí? No voy a dar en exceso más de lo que tengo, ni voy a dar menos de lo que tengo, sino que voy a dar el camino Beinoni, ¿sí? Por ejemplo, está dicho que uno tiene que dar el máser, ¿sí? Pero el que quiere aumentar y dar más tzedakah, dice al tebasves yoter mehomesh, ¿sí? No des como más caridad, más que un quinto. Un quinto sería, en lugar de un 10% de caridad, sería dar, en lugar de dar máser un 10%, dar un 20%. Como que la persona se tiene que quedar para sus necesidades personales. Había otra historia, ¿sí?, que les quiero contar, ahora me vino a la memoria al respecto, que se cuenta. ¿Quién está? Michu. Hola, Michu. Se cuenta de un hombre rico, que él dijo: no, yo no, la verdad, o sea, el hombre era un hombre rico, pero dijo: yo no voy a gastar en manjares, yo voy a comer comida muy, muy sencilla, una comida muy, muy básica. Entonces el rabino lo reprendió y le dijo: no, este no es el camino correcto, usted es un hombre que ya es un hombre rico, que en su mesa hayan manjares como los que un rico tiene que tener. Este hombre no entendió, porque entendía que el camino correcto era ser una persona humilde, no despilfarrar por demás el dinero, para que él necesitaba manjares. Entonces cuando le pregunta al rabino, el rabino le responde: porque si usted, que es un rico, se va a conformar con una comida sencilla y humilde, entonces a la persona, cuando le venga a pedir caridad para comer, que va a ser una persona pobre, usted va a pensar que él se va a conformar con piedras. Por cuanto que usted se conforma comiendo algo muy sencillo, entonces va a pensar que hasta los pobres, si usted es rico y come sencillo, los pobres que coman piedras, como diciéndole que coman pan viejo y ya. Usted necesita comer una comida abundante,
para que entienda que algo, digamos, por debajo de ese nivel necesita la gente pobre. Pero si usted ya va a comer por el nivel muy bajo, va a pensar que la gente pobre y humilde va a necesitar pan y cebolla, ¿sí? Bueno, ¿se entiende? Seguimos adelante, chicas. Dice así, no se estará demasiado alegre y risueño, ni demasiado triste y melancólico, sino feliz en todo momento, sereno y amigable. Y así es también con la mayoría de los demás rasgos de carácter. Quien sigue el camino del medio es llamado sabio. Ahora vamos a seguir con el número 3, vuelvo acá, que las veo, me veo a mí, etc. Como dice acá, no se estará demasiado risueño, ni triste, ni melancólico, como que no vas a estar todo el tiempo en un estado de éxtasis y pum para arriba, ni vas a estar todo el tiempo tipo rebajoneada, redepre, sino que el camino al Pi Torah es el camino del medio, el Derech HaMitzvah, y la persona que va por el camino del medio, que no está ni en este extremo, ni todo el tiempo humilde, serio, ¿sí? La persona que va por el camino del medio es llamado sabio. Sin embargo, leemos el 6, número 3, dice así. Uy, perdón, me fui para too much. Dice así. 3. El orgullo, sin embargo, es un rasgo de carácter muy negativo y está prohibido actuar de ese modo siquiera un poco. La persona debe acostumbrarse a ser humilde de espíritu, como ordenaron nuestros sabios, sé extremadamente humilde de espíritu. Ustedes saben, yo me acuerdo que este tema lo hablo cuando llega Pesaj. Cuando llega Pesaj, hablamos un montón que el hametz es el orgullo, que la matzá es la humildad. Ahora bien, cuando llega Pesaj y empezamos a comparar, porque no sabés la jumbrá que yo hago, yo no como esto, yo no como aquello, ¿y vos qué comes? Sí, yo, está bien, hago un montón de jumbrot, pero me jacto de todas las jumbrot que hago, entonces el orgullo que no tengo al comer el hametz, lo tengo al jactarme de todo lo que yo sí hago y vos no haces. Entonces, el orgullo es un tema muy delicado y muy delgado. Había una historia al respecto. Entonces uno con estas historias, estos ejemplos, se le queda más grabado. Había una yeshivá que llegó un queso, ¿sí? Que parecía que era un queso como nunca visto. ¿Vieron tipo en Israel? Que la gibinat seubá, el queso duro, amarillo, que acá estamos muy acostumbrados, es algo como más caro, ¿no? Entonces en Israel llega hasta yeshivá ese queso muy meudar, de gusto muy, parece muy tentador, pero parece que hay una sheila, ¿sí? Sí, había una duda, una pregunta, a ver si el exher, si la supervisión de ese queso era tan top, o era una supervisión como media baja de medio pelo. Entonces va un bojer, va un bajur yeshiva y le pregunta a su rab si tiene que consumir o no consumir el queso. Le pregunta al rab, ¿qué hago? ¿Como el queso o no como el queso? ¿Sí? Sobre este queso que estaba en duda el nivel de supervisión. ¿Qué le responde el rab muy inteligentemente? Le responde así. Le dice, depende. Depende. ¿Qué sea más grande para vos? ¿Tu gaibe o tu taibe? Si tu gaibe es tu orgullo o tu taibe es tu placer, tu deseo físico. Si tu gaibe es más grande, porque vas a decir, mirá como yo no como el queso y todos ustedes lo comen y tiene un exer que no es tan bueno, entonces andá y comelo para no poder jactarte y para poder bajar tu orgullo. Ahora, si tu taibe es más grande, que sos una persona que sos muy glotona y te gusta mucho comer, entonces ahí abstenete y no comas. Por eso el rab le respondió, come o no come, depende si tu taibe o tu gaibe es más grande. Como sea la gaibe, el orgullo hay que trabajarlo, como dice acá, como recién leímos, el orgullo hay que sacarlo, y en una sijá que me gustaría encontrarla, porque a Dasi, que se sumaba antes a los shiurim, de hecho está bueno para cualquier chica que estudia medicina, pero ahora recuerdo que le quería compartir a ella la sijá del Rebe,
que habla cómo la Gavá, ¿sí? Espiritualmente hablando, es como que crece algo dentro de la persona que no tendría que crecer, que no tendría que existir. O sea, es una Gavá, un orgullo, que no tendría que estar en la persona. Así explica cómo materialmente, Has de Shalom, lo aleinu, lo neda, físicamente hay algo en el cuerpo que es una enfermedad que es peor, ¿sí?, que todas las demás enfermedades, porque hay enfermedades en las que hay un órgano que es defectuoso o hay algo que falta en la persona, y eso hace que la persona no esté bien y no esté saludable. Pero el Rebbe dice, hay una enfermedad que es mucho peor y es mucho más grave, que no es que hay algo que funciona mal en el cuerpo, ni algo que le falta al cuerpo, sino es cuando es una enfermedad, lo aleinu, lo neda, que no sepamos, una enfermedad que hace que en el cuerpo aparezca algo que está por demás. No sé si se entiende, no hace falta que mencionemos, pero esa enfermedad mala que uno no dice, cuando en el cuerpo crece algo que no hace falta. Y el Rebbe analiza en esa sijá cómo el orgullo representa ese algo que crece en la persona que está de más y que no tiene que estar. Entonces, cómo a través de que la persona puede trabajar su orgullo y ser humilde, eso tiene consecuencia como inmediata en que en el físico también no haya nada que esté de más. Obviamente que no podemos pensar que todas las personas Has de Shalom que tuvieron esa enfermedad era porque eran orgullosas, en absoluto. Lo aleinu, mi mamá tuvo esa enfermedad que no sepamos, mi tía tuvo esa enfermedad que no sepamos. ¿Cómo? No, mi tía está teniendo ahora. Bueno, que tenga refuah shleima. ¿Cómo se llama tu tía? Miriam. Ahora le hebreo Miriam. Miriam Bat. Ruth. Miriam Bat Ruth Shetigie, la tía de Naomi, que tenga refuah shleima, refuah tanefesh, refuah taguf, sorotobot. Pero siempre que pienso en el orgullo, yo solía ser, por ejemplo, una persona muy orgullosa, decir esto no es bueno ni espiritualmente para mi alma, ni físicamente para mi cuerpo. Seguimos adelante. ¿Cómo te habituarás a ser modesto y humilde? ¿Sí? Como sean todas tus palabras suaves, tu cabeza inclinada, tu mirada dirigida hacia abajo y tu corazón dirigido hacia arriba. Considera más grande que ti a todo hombre. Si es más conocedor de la Torá que tú, tienes el deber de honrarlo. Del mismo modo, si es más rico que tú, también debes honrarlo. Como encontramos que Rabbi Yehudá así solía honrar a los ricos. Ahí está. Piensa así. Dado que Hashem, bendito sea, le concedió riqueza, probablemente la merece y por eso debo honrarlo. Y si aquella persona es inferior a ti en sabiduría o riqueza, debes considerar que es más recta que ti. Pues si comete alguna avera, le es considerado un acto involuntario o accidental, en tanto que tú, si has transgredido, fue intencional. Quiere decir, si esta persona es más sabia que vos en la Torá, entonces debes honrarla porque es un sabio, es más sabio que vos en la Torá. Si tiene más riquezas que vos, debes honrarla porque, así como dijo Rabbi Yehudá, así que honraba a los ricos, dijo, si Hashem le dio a esta persona más riqueza, es porque esta persona debe merecerla, entonces por eso la honro. Si esta persona, por el contrario, y si esta persona, por el contrario, no es más sabia que vos, entonces honrala. ¿Por qué? Porque esta persona, si comete una transgresión, le es considerada involuntaria, en tanto que vos, que sí sabes Torá, cuando cumplís una transgresión, se te considera no accidental, sino intencional. Orgullo no. Ahora mata a la ira, número 4. Vamos adelante, vamos a leer el número 4 y por lo menos llegamos hasta acá, vamos. También la ira, ¿sí? Estoy leyendo ahí. También la ira es un rasgo de carácter muy negativo y es apropiado que se la evite a toda costa. La persona se habituará a no enfadarse siquiera por algo que lo merece. Too much, chicas. ¿Cómo no me voy a enojar por algo que merece enojarme? Y si precisa imponer autoridad sobre sus hijos o familia, simulará enojarse frente a ellos para reprenderlos, pero interiormente mantendrá la postura. Quiere decir que exteriormente sí voy a estar enojada, pero interiormente voy a estar totalmente en calma.
El Talmud cuenta que Rabbi Eliyahu dijo a Rabbi Yehuda, el hermano de Rab Sala el piadoso, no te enojes y no peques, pues la ira te llevará a pecar. No te embriagues y no peques, obviamente, porque está dicho que como mitzvah, goreret mitzvah, haberá goreret, haberá. Perdón, quiero bajar ahí. Dice, nuestros sabios dijeron, ¿sí? Esto mis hijos se lo saben de memoria, ¿sí? Porque a veces yo como mamá, como que soy muy organizada y quiero todo, y yo me enojaba, entonces yo se los expliqué a mis hijos para con ellos, pero cuando ellos me veían que yo me enojaba con algo, me lo repetían a mí. Y dice así, nuestros sabios dijeron además, todo el que se enoja es como si adorara ídolos, ¿sí? Colaco es que ilu obeda abodazara. ¿Y por qué colaco es que ilu obeda abodazara? ¿Por qué está dicho que todo el que se enoja es como si hiciera idolatría? Porque la persona que se enoja es como que está diciendo, esto que me está pasando no viene de Hashem. Esto que me está pasando viene de porque el hombre hizo así, porque pasó así, porque pasó así. En cambio, una persona que sabe que todo viene de Hashem no se va a enojar, porque incluso cuando le pasa algo que no es positivo, que no sepamos, va a saber que todo viene de Hashem, y por eso, si viene de Hashem, que su papá es bueno, y no se va a enojar. Chicas, esto se los estoy diciendo a ustedes, como siempre, la primera que lo tiene que trabajar es quien está aquí, y es un trabajo, es una boda, es un esfuerzo. Dice, y todos los tormentos del infierno imperan sobre él. Esto, bueno, como está escrito, quita la ira de tu corazón y aparta el mal de tu cuerpo. Y mal no es otra cosa que el infierno, como está escrito, el malvado para el día del mal. Esto es como too much, ¿no? Hay que averiguar bien a qué se refiere esto, pero así está escrito, perdón, en el Talmud, en la Gemara. ¿Sí? Ahí traía las citas. ¿Sí? Hasta acá, hasta Colaco es que Hilo Obeda Bodazara todo bien. Esta parte de acá podríamos investigar, me gustaría leer en la Gemara a ver qué dice al respecto. La vida de los iracundos. Me tengo que ir. Gracias. De nada, Tipora, nos vemos la semana Nos que viene. vemos. Chao, Ronit, Chao. y a la fría por ahí. Bye. Claro, chao, nos mando saludos. Chao. Dice, la vida de los iracundos no es vida, ¿sí? La vida de la gente que se enoja, obviamente que no es vida. ¿Por qué? Porque está todo el tiempo de mal humor, está todo el tiempo enojada. Por eso nuestros sabios ordenaron, ¿sí?, alejarse del enojo al grado de acostumbrarse a mantenerse insensible incluso ante aquellas cosas que encolerizan justificadamente. Este es el camino adecuado. La senda de los justos, que son insultados pero no insultan, oyen su bochorno pero no responden, actúan por amor y son felices incluso ante el dolor. Sobre ellos, dice el versículo, quienes lo aman son como el sol cuando sale en su poderío. Y les voy a decir dos cosas al respecto. Una, que está dicho que quien es avergonzado, ¿sí?, en público y no se enoja y no responde, se dice que a Akadosh Baruj Hu le concede todos sus deseos. Entonces es como que es un razón en ese momento para pedir lo que uno, es un momento propicio para pedir lo que uno necesita. Yo había ¿Sí? escuchado Para la persona que se que contiene y la no... persona pasan a la otra. Que las mitzvot también, que las mitzvot del que avergonzó, los méritos del que avergonzó, pasan al que fue avergonzado, ¿sí? Y está la famosa historia, ¿sí?, para cerrar acá, y la semana que viene, bueno, seguimos con el número 5, con todas las pilas. Los méritos que tiene se le pasan para uno. ¿Sí? La famosa historia, no sé si recuerdan, sobre... Voy a dejar de compartir acá. Sobre el Yehudí que había comprado, era un Yehudí muy pobre, que consiguió comprar con mucho esfuerzo un etrog, y cuando se lo muestra a su esposa, como después de haber ahorrado moneda a moneda todos los días, y consiguió este etrog como descomunal, onda como el de la película Auspicin, la esposa
la esposa agarra, era antes de la festividad de Sukkot, y rompe el etrog, lo hace pasul. ¿Se acuerdan? ¿Conocen la historia? ¿Conocen el maízer? Muy bien, ahí está María. Lo rompe y él no se enoja. ¿Y qué fue? Creo que esta historia la contó, si mal no recuerdo, el Baal Shem Tov a sus alumnos. ¿Y qué fue lo que les dice el Baal Shem Tov a sus alumnos? Cuando este hombre entiende que dice, bueno, ¿qué es lo que responde? Dice, ok, entiendo que del Shamaim se decretó que yo no merecía tener un etrog tan meudar. Su esposa lo rompió porque estaba muy enojada, como le hizo pasar tantas privaciones durante todo el año, simplemente para tener un etrog meudar para la fiesta de Sukkot. Y entonces el Baal Shem Tov le dice a sus alumnos, desde la época de Abraham Avinu, de Akedat Yitzhak, que Mina Shabaim habla sobre de esta para allá, y es un tema que lo vamos a tratar mañana en el shiur de Emuná y Bitajón, en Parashat HaShavua, ¿sí? A la que quiera, a las 9:30 la espero, virtual o presencial. El Baal Shem Tov le dijo a sus alumnos, desde la época de Abraham Avinu, ninguna persona había tenido un nisayón, una prueba tan grande como la que tuvo este hombre. El nisayón de no enojarse, de romper totalmente, de quebrar su naturaleza. O sea, no era no enojarse particularmente, sino que, o sea, sí particularmente en este hombre fue no enojarse, pero el nisayón el desafío era de quebrar totalmente su naturaleza, ¿sí? Que lo natural, lo normal, lo lógico, lo racional hubiera sido que este hombre se enoje, y sin embargo no se enojó y lo aceptó con amor. Bueno, chicas, espero que les haya servido lo que estudiamos hoy con respecto a los libros. Uy, miren, acá había dejado el Humaya abierto, lo cierro. ¿Sí? Doy un beso. Y que les haya interesado este nuevo capítulo que aprendimos, ¿sí? Que empezamos a aprender. A mí me resulta súper interesante, así que seguimos Besrat Hashem la clase que viene. Gracias.